Muy Sí, buenos días a todos. Les damos la bienvenida en nombre del Consejo Directivo de DERES a la tercera mesa de diálogo entre pares, que denominamos Interpretación de la Normativa Laboral y Tributaria, los cambios necesarios, los cambios posibles y por dónde debería ir para encaminar esta salida que estamos llevando adelante de esta situación. Queremos agradecer la disposición para acompañarnos a Leonardo Slinger, socio del estudio Buyer y Regules, y a Fernando Reggio, socio de la consultora Ernst Young, y también agradecer a las personas que están presentes en esta sala y que se van a ir arrimando a medida que pasen los minutos. Le vamos a solicitar a todos que mantengan muteado su micrófono y decirles que después de las presentaciones en esta mesa de diálogo vamos a pasar a la ronda de preguntas para los expositores. Lo que les pedimos es que las hagan en el botón del chat que tienen en la parte de la barra de abajo, se las dirigen a Sol, por favor, que es una integrante de nuestro equipo de DERES que está aquí presente también en esta mañana para asistir y acompañarnos. Ella va a ir juntando las preguntas y las va a realizar al final de la actividad. Esta tercera mesa de diálogo entre pares forma parte de un ciclo que irá los martes y jueves, así al mediodía, de 12 a 1, en esta misma plataforma y con las mismas coordenadas, es decir, que el link que les hemos enviado a los invitados a participar les va a servir para seguir ingresando a este ciclo que se repetirá con distintas temáticas orientadas a la salida. Este mismo link va a servir para poder ingresar. Hemos venido abordando diversos temas, como el cuidado del personal, el cuidado de clientes, el vínculo con los proveedores, las rutinas para la vuelta a la actividad. Hemos abordado en estas mesas de diálogo distintos temas que están encaminados justamente a acompañar a quienes tienen que tomar decisiones para volver a la nueva normalidad y las directrices que podrán llevar adelante para este tema. En este momento entonces vamos a dar inicio a las presentaciones. Vamos a empezar con Fernando Reggio, reitero, socio director de la consultora Ernst Young en temas del área tributaria, y justamente él va a hacer un abordaje de esta situación y de cuáles podrían ser las herramientas que podríamos nosotros estar pensando en encontrar para poder acompañar las dificultades, o sobre todo el enfoque que estamos queriendo darle a esta participación de hoy es de cómo conservar y cómo recuperar los puestos de trabajo que comienzan a fragilizarse. Adelante, Fernando, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a DERES por la invitación. Y bueno, en mi introducción en esta exposición vamos a ver un poco de historia, porque a veces para entender el momento que estamos viviendo conviene repasar un poco la historia, un poco a cómo llegamos a donde llegamos y qué situaciones hay parecidas que nos pueden ser útiles, como por ejemplo el periodo 2000-2005, que es un periodo de crisis, en donde ahí se fueron implementando un montón de normas tributarias, de las cuales hoy nos pueden ser útil en este momento como ideas. En la parte, yendo y después de esa introducción, vamos a dejar a Leonardo para que directamente se explaye en todo lo que es la temática laboral y toda la temática de empleo. Y vamos a repasar un poco el inicio del gobierno del año 2000. Uruguay, tal cual sucede ahora, venía con un crecimiento de 1990 a 1998 en su economía, con algún parate en 1995 por el efecto de una crisis en México que se llamó tequila. Y cuando empezó el año 99, la economía se empezó a estancar. Se empezó a estancar porque, por un lado, Brasil devaluó su moneda en forma importante, Argentina también comenzó a devaluar
y a tener problemas económicos, y la economía se estancó. Muy parecido a lo que nos está sucediendo ahora, es decir, venimos de muchos años de crecimiento económico, hay un cambio de gobierno, y en ese cambio de gobierno la economía se empezó a estancar, previo al COVID-19, todo esto. Cuando empieza ese gobierno del año 2000, vamos a repasar alguna legislación, y en ese año 2000, ese gobierno que inicia, que sabía que estaba con la economía trancada, pone mucho énfasis en el empleo, cómo fomentar el empleo. Ese fomento de empleo se busca a través de la inversión, algo que estamos hablando hoy. En definitiva, hoy, a nivel de gobierno, a nivel de empresas, a nivel de individuos, estamos hablando o conversando del tema de cómo fomentar el empleo y cómo fomentar la inversión. Ese año 2000, el gobierno se dedicó a tratar de fomentar ese empleo, pero con todas las complicaciones que tenía el país, la economía seguía disminuyendo, y allá por el año 2001, a principios del 2001, en abril, aparece una enfermedad en Uruguay, aparece un brote de aftosa que afecta al ganado vacuno. 1 millón de cabezas de ganado empiezan a tener problemas con esta enfermedad, y un sector de nuestra economía se detiene, se para. El sector de la economía que se detiene es un sector de la economía que en Uruguay tiene 400 años de historia, que es la ganadería, se para de golpe. Tal como nos está pasando ahora con todo un sector de la economía que es el esparcimiento, todo lo que es hotelería, todo lo que es restaurantes, todo lo que es shopping center, todo lo que son cines, todo eso está parado hoy, de golpe, un día para otro, se detuvo. Además, también no hay escuelas, ni públicas ni privadas, presenciales, lo cual todo eso hace que un montón de actividades que estén alrededor de esas escuelas están paradas de golpe. En el año 2001, siguiendo adelante, con el año 2001, empieza el gobierno a profundizar las mismas medidas que en ese momento tenía entendido era la salida. ¿Y qué era la salida? Tratar de fomentar el empleo. Tratar de fomentar el empleo y entonces redobla la apuesta. Cuando surgió la aftosa, en aquellos años, veníamos ya de años de recesión, veníamos muy golpeados, y todos en aquel entonces dijimos, cuando llegó la aftosa, dijimos, bueno, lo bueno de todo esto es que peor no podemos estar. Y la enseñanza que nos deja es que siempre podemos estar peor. Siempre podemos estar mejor, pero también siempre podemos estar peor. ¿Y qué sucedió? La economía siguió cayendo. Argentina en el año 2001 quebró su sistema financiero, desapareció de golpe todo el sistema financiero, los bancos cerraron, hubo feriado bancario. Y arranca el año 2002, con el gobierno redoblando los mismos esfuerzos que en el año 2000. Pero empieza una corrida bancaria. Esa corrida bancaria, que va desde enero a julio, finaliza con un feriado bancario. En ese feriado bancario, ahí, bueno, cuando llegó ese feriado bancario, esos 4 o 5 días, lo que dijimos ahí, que ya veníamos con la experiencia de la aftosa, nadie se animaba a decir, peor no podemos estar. Al revés, todos dijimos, bueno, lo peor debe estar por venir. Y lo peor era
la deuda. Uruguay estaba endeudado, no iba a poder solventar los vencimientos de deuda, y el gobierno empezó a recibir recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, recomendaciones que otros países habían seguido, en especial Argentina, y que era entrar en default y dejar de pagar la deuda y entrar a plantear una reprogramación. Pero el gobierno uruguayo en aquel entonces, al igual que lo está pasando ahora, en ese momento dijo, bueno, ¿por qué no, primero, antes de entrar en default, por qué no hablamos con los acreedores y le planteamos la posibilidad de reprogramar la deuda amistosamente? Lo mismo que cuando empezó esta crisis del COVID-19, muchos recomendaban al gobierno seguir modelos de Argentina, o modelos de Italia, o modelos de España, en donde decretaron una cuarentena obligatoria. El gobierno dijo, ¿por qué no conversar? ¿Por qué no explicarle a la gente, a nosotros mismos? Por ahí entendemos, y la gente entiende, y no es necesario ir a algo mandatorio. Por suerte la gente entendimos y logramos suavizar esta enfermedad sin hacer una cuarentena obligatoria. En aquellos años, ya volviendo al 2002, principios de 2003, esos acreedores entendieron la situación, y esa situación que entendieron se permitió arriba de un 90% de acreedores aceptaron el canje de deuda amistosamente. Con lo cual Uruguay empezó una época de crecimiento sostenido, con alguna complicación que al final no lo fue en el año 98, con la crisis inmobiliaria internacional, y que siguió hasta hace un tiempo atrás. Hasta hace un tiempo atrás, al igual que nos pasó en el año 2000, hubo un crecimiento sostenido económico y hubo un parate después de la economía, antes de comenzar con esta crisis del COVID-19. Entonces, ¿cuáles fueron en aquel entonces, en el año 2000, dónde se centraba el gobierno, dónde pensaba que estaba la salida? El gobierno, al igual que ahora, piensa que la salida está en la inversión, está en fomentar el empleo, está en la inversión en áreas de actividades, como puede ser agropecuarias, como puede ser industria manufacturera de alimentos y como puede ser construcción. Son áreas que emplean gente, que dinamizan la economía y que la economía empieza a crecer. Y al haber empleo, hay consumo, y al haber consumo, la economía empieza a crecer. Entonces, en aquellos años, y ahora vamos a entrar puntualmente a ver, a repasar un poco la legislación y a dónde apuntaba, y que hay cosas que son similares ahora. En el año 2000, previo a la Astosa, se votó la ley 17.243, que es una ley que en su capítulo 1 se denomina Fomento de Inversión y Empleo, que tiene 2 artículos, en donde uno de ellos pretende fomentar el empleo a través de reducir el costo de emplear gente. ¿Y cómo? Reduciendo aportes patronales a la industria. Reduciendo aportes patronales a la industria, sale más barato contratar gente y pretendía fomentar el empleo. Por supuesto que la situación de la seguridad social en aquellos años es bastante diferente a la de hoy. Veníamos de una ley nueva, en una ley, una seguridad social bastante equilibrada, con algunos puntos del impuesto al valor agregado que se volcaban a la actividad de seguridad social, pero
esa ley, lo que en su capítulo 1 facultó al Poder Ejecutivo a reducir los aportes patronales a la sector manufacturero y a su vez fomentar la inversión. Pero también en el capítulo 2 se centró en el agro. Y en el agro se centró también reduciendo aportes patronales para de esa forma fomentar el empleo. Y se centró también en fomentar la inversión, fomentar la tecnología. Y además, algo muy interesante que tenía ahí era que también había sectores endeudados. Y si las empresas o los individuos vendían inmuebles a los efectos de cancelar pasivos financieros, ya sea la misma empresa vendiendo el inmueble o un dueño de una empresa vendiendo un inmueble y cancelar un pasivo, esa venta del inmueble se exoneraba de impuestos. Cuando se vende un inmueble, genera impuestos a las transmisiones patrimoniales, genera, en el caso de empresas, impuesto a la renta de las empresas, y en el caso, hoy, de los individuos, impuesto a la renta de las personas físicas. Entonces se exoneró a los efectos de cancelar pasivos y mejorar, digamos, la estructura de activos y pasivos de las empresas en problemas. Esa fue la ley 17.243. El gobierno, como no tuvo oportunidad o continuó con sus problemas de bajada de la economía, en mayo del 2001, ya ahí con la fiebre aftosa en curso, votó una nueva ley que es la 17.345. Esa ley lo que hizo fue redoblar esfuerzos, fue disminuir los aportes patronales de la industria manufacturera, o sea, facultar al Poder Ejecutivo a disminuirlos, de agropecuario, o sea, disminuirlos aún más de la ley anterior, facultar también a disminuirlo más adelante a la construcción, y tenía que financiarlo, digamos. Y para financiarlo creó un impuesto, que algunos lo habrán sentido nombrar, que es el COFIS, que es un impuesto de contribución al sistema, al financiamiento de la seguridad social, y que pretendía, con ese impuesto al consumo, un impuesto que solo grava la venta al consumo final, muy parecido al IVA, pero solo al consumo final, financiar la reducción de aportes patronales para poder fomentar el empleo. Entonces, el gobierno se siguió centrando en que la salida estaba a través del empleo, de fomentar empleo, a través de fomentar inversiones, que eso genera empleo, y a través del sector agropecuario, del sector manufacturero y del sector de la construcción, que son todos sectores que generan empleos, y empleos directos y algunos indirectos, como el agropecuario. El agropecuario genera mucho empleo indirecto, a través del transporte de carga, a través de los puertos y a través de un montón de cosas. Y también se trató de eliminar en aquellos años, no de eliminar, perdón, sino de quitar el impuesto al patrimonio a los negocios, a los activos destinados a explotaciones agropecuarias. O sea, se exonera de impuesto al patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias, a los efectos de seguir disminuyendo costos y a los efectos de dinamizar la economía. Son todas, digamos, medidas que siguieron algunas leyes, fueron todas medidas que se centraron en esos 2 o 3 tópicos
Y una vez terminada la corrida bancaria, se dieron varias circunstancias. En general, las situaciones se originan en más de una causa y tienen más de una consecuencia. No se pueden explicar los hechos en una sola causa y no se puede pretender que tenga una sola consecuencia. Pero después de la corrida bancaria, los precios internacionales de los commodities empezaron a aumentar y Uruguay, a fines del 2002, principio del 2003, empezó a crecer. Y se dio una situación muy particular en esos 5 años, ¿no? Desde el inicio del gobierno, el año 2000, a mitad del 2002, o sea, a mitad del gobierno, la economía empezó a caer. La economía empezó a caer, se fueron aumentando los impuestos, si bien se fueron disminuyendo los aportes a la seguridad social patronales a efecto de fomentar el empleo, se fueron creando otros impuestos y se fueron aumentando otros impuestos. Se aumentó el impuesto a las retribuciones personales, se aumentó el impuesto a la renta de empresas, y a medida de que se iba aumentando los impuestos, en la primera mitad del gobierno se iba generando más déficit. El déficit fiscal pasó de 2% casi a 4,1%. 2 y algo por ciento a casi 4,1%. Al inicio era 2 y algo, a mitad del gobierno llegó a 4,1%, coincidiendo con un aumento de impuestos. ¿Por qué? Porque la economía caía. Entonces, no siempre el aumento de impuestos hace que los déficits fiscales bajen, sobre todo si una economía está parada. Y la segunda mitad del gobierno sucedió lo inversa. La economía empezó a crecer por distintas circunstancias y el gobierno empezó a retroceder, empezó a volver la situación atrás, empezó a disminuir aquellos impuestos que había aumentado hasta dejarlos prácticamente muy parecidos cuando dejó el gobierno. Y se dio un proceso inverso. ¿En qué sentido? Los impuestos empezaron a retroceder y el déficit fiscal empezó a bajar. ¿Por qué? Porque la economía crecía. Y terminó el gobierno con un déficit parecido a como empezó, con impuestos parecidos a como empezó, pero una economía en crecimiento y no una economía en caída. Entonces ese ejemplo de esos 5 años del 2002 es un buen ejemplo, si bien diferente, para ver qué estamos haciendo hoy. Hoy venimos, y ya dejo a Leonardo centrarse en la parte laboral. Hoy lo que estamos viendo es, venimos de una época de crecimiento, la economía se estancó y nos encontramos con una enfermedad que la venimos manejando muy bien, que estamos en una buena situación para comenzar la actividad, con muchas precauciones. ¿Por qué con muchas precauciones? Porque podemos estar peor. Sabemos que estamos bien posicionados comparado con otros países, sabemos que la actividad podemos salir adelante, pero tenemos que tener mucho cuidado porque todos los economistas hoy hablan que parecería ser que todos se inclinan a que la caída de la economía es una V, es decir, cae la economía, inmediatamente sube. Pero si no tenemos los cuidados necesarios, podemos estar peor y esa V se convierte en una U que puede ser muy larga la base. Entonces, ¿estamos mejor que otros países? Estamos mejor que otros países. ¿Hicimos las cosas bien? Hasta ahora sí. Pero a partir de ahora tenemos que ser cuidadosos porque tenemos que empezar a trabajar, tenemos que dinamizar la economía y tenemos que generar empleo. Y el gobierno ha sacado ha sacado algunos decretos fomentando la inversión. ¿Para qué? Para fomentar el empleo. Y sabiendo que si logramos revertir la situación y logramos generar puestos de trabajo, podemos empezar la época de crecimiento. Entonces ahora voy a dejar a Leonardo que continúe con la parte de empleo y directamente la parte de seguridad social y todas las medidas que se están instrumentando.
y todas las nuevas formas de trabajar que existen hoy y todas las nuevas aplicaciones de tecnología. Leonardo, si quieres continuar con la profundización de la parte laboral. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Gracias a Deres por la invitación. Creo que estos eventos donde uno puede intercambiar ideas, escuchar a gente y demás, son muy enriquecedores y es parte de las oportunidades que este tiempo nos está dando, donde se han fomentado estos foros. Desde el punto de vista laboral, yo creo que hay varios temas. Creo que la pandemia nos puso de frente a problemas o nos enrostró problemas que el sistema de relaciones laborales uruguayo ya traía de tiempo atrás. Y yo creo que hay dos temas que resultan centrales. Fernando hablaba del tema del empleo. Y claramente la gran preocupación en materia laboral hoy día es qué va a pasar con el empleo a la salida de esta pandemia. Es decir, cuando empiecen a vencer los seguros de paro parciales, ¿qué va a pasar? ¿Cuánta gente va a poder recuperar su puesto de trabajo? ¿Cuántos van a poder volver a trabajar en la misma condición que los hacían antes? ¿Y cuántos, lamentablemente, verán su contrato de trabajo terminado y quedarán desempleados enfrentándose a una situación de despido? ¿Y por qué digo que la pandemia de alguna manera nos enfrentó a ese tema que no es nuevo? Porque de alguna manera nosotros tenemos consecuencias en el empleo hoy día que multicausal, pero si nos centramos en los aspectos más relevantes, creo que uno de ellos es la incorporación de la tecnología, naturalmente que provoca pérdida de puestos de trabajo, porque la tecnología sustituye mano de obra y eso nos produce pérdida del empleo. Y por otro lado, también parte del problema es la rigidez de las normas laborales. Uruguay se vuelve poco atractivo para el inversor extranjero por la rigidez de su sistema de relaciones laborales. ¿Y por qué prefiero hablar de rigidez del sistema de relaciones laborales y no de rigidez de la normativa? Porque el sistema es poco flexible, o rígido si quieren, como lo quieran denominar, no siempre por razón de las normas. Porque si uno mira, por ejemplo, el despido, ¿no?, para ir a la pérdida del empleo, en el Uruguay el despido es libre, no hace falta que causarlo. La indemnización, si lo comparamos con la región, no es cara. En la Argentina, por ejemplo, no tiene tope esa indemnización. Acá el tope son 6 mensualidades. Una persona que tiene 20 años de trabajo cobra 6 sueldos por la pérdida del empleo, igual que tiene 40 años de trabajo o el que tiene 5 años y un día. O sea que el costo como tal no es tan alto. Tenemos libertad para contratar, hay un contrato de prueba que es admitido pacíficamente sin que exista una norma que expresamente regule el contrato de prueba. Es decir que la rigidez no viene tanto del lado de la normativa, sino que viene del lado de la aplicación, de la forma en que el mercado se mueve y sobre todo en sectores que resultan vitales en un proceso de reanudación de la economía, como señalaba recién Fernando. Hablábamos de la industria de la construcción, hablábamos de industria manufacturera, sectores donde sabemos que hay rigideces que vienen de la existencia de un sindicato fuerte, donde uno sabe que el despido sale 6 sueldos, pero el empleador sabe que si despide bajo determinadas condiciones o sin acuerdo, lo que fuera, podrá enfrentar un conflicto. Piensen en el sistema financiero, donde en los bancos el régimen de despido es el mismo que en cualquier sector de actividad, y sin embargo, para despedir hay que ir a acuerdos con los trabajadores, buscando renuncias incentivadas, con indemnizaciones muy altas, porque el sindicato ha logrado una defensa de estabilidad de hecho en los puestos de trabajo que ha generado una rigidez que hace que, salvo con incentivos muy altos, no se puede despedir, salvo que medie notoria mala conducta, previa instrucción de sumario. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que la culpa no son de las normas, o no son solo de las normas, no es solo normas lo que hay que cambiar. Hay rigideces
que vienen del modelo de relaciones, hay rigideces que vienen, y uno dice, por eso cuando a veces uno tiene que hablar con un inversor extranjero y le empieza a preguntar sobre el sistema de relaciones, lo primero que yo pregunto es, ¿de qué sector de actividad hablamos? Porque no es lo mismo la metalúrgica que la construcción o que el comercio, por este otro actor sindical, que obviamente es un interlocutor necesario, deseable, y que está bien que existan, y está bueno que en las empresas haya, y está buena la negociación colectiva, pero que le da esta particularidad al sistema de relaciones. ¿Y por qué me quería detener en esto? Por otro tema que vamos a hablar después, que es el tema de qué pasa con la negociación salarial y qué va a pasar con los convenios colectivos, los consejos de salarios que vencen en junio, y qué va a pasar con esos ajustes que hay que dar de recupero de las cláusulas de ajuste final de los convenios vigentes y la negociación del 1 de julio en adelante. Porque ahí este actor, el sindicato, va a ser vital para ver qué pasa y qué consecuencias puede tener eso en el empleo, si hay negociación, si no hay, si los convenios se prorrogan, si simplemente se postergan y demás. Y después hay dos cuestiones más que hacen, a mi criterio, a un tema de rigidez del sistema y que genera directamente consecuencias en el empleo. Y estos son el tiempo de trabajo y el sistema de categorías. El tiempo de trabajo es, el teletrabajo nos ha enfrentado a la discusión de si hay o no que modificar las normas del tiempo de trabajo, si es razonable o no en todos los sectores de actividad seguir midiendo la jornada en forma diaria con el límite de 8 horas, que si se supera el tiempo de trabajo de un día es hora extra, aunque al fin de la semana yo no complete el ciclo. Si no, llegó el momento de repensar el tiempo de trabajo y empezar a hablar de, no de eliminar la duración de la jornada, no de eliminar el derecho a la limitación de la jornada, del tiempo de trabajo, sino modificar la medición del tiempo de trabajo. Y ya no medirlo por día, sino por medirlo por ciclos más largos, que nos permita compensar horas, que si yo hoy trabajo 10 horas y mañana 6, estas 2 horas que yo trabajo además hoy no sean horas extras, porque se compensan con las 6 que yo tengo mañana, y que mida el tiempo de otra forma. Y todos ahora que nos hemos enfrentado abruptamente de la noche a la mañana, yo siempre digo, el 10 de marzo salí del estudio y el 13 de marzo estaba trabajando en casa, entre sábado y domingo me cambiaron mi forma de trabajar de los últimos 20 años o 30 años. Entonces, y nos tuvimos que enfrentar a eso. ¿Y qué nos demuestra? Que bueno, que en el teletrabajo nos organizamos el tiempo de otra manera, que a veces trabajamos más, a veces trabajamos menos, que de repente los que tienen hijos chicos de mañana no trabajan porque hay que atender el Zoom del colegio, pero trabajamos más en la tarde. Entonces, ha mostrado que la ley de 8 horas no necesariamente es la apropiada para esta nueva forma de trabajar. Que yo creo que este teletrabajo no vino solo para atender la situación de pandemia. Fernando hablaba de una regulación del teletrabajo y es cierto, hay un proyecto de ley en el Parlamento que fue presentado. El ministro el otro día en una conferencia de prensa dijo que al ministerio también le interesaba regular el tema, que ellos estaban también evaluando algún proyecto. Entonces digo, el teletrabajo se va a volver una forma más habitual de trabajar, seguramente combinado naturalmente con el trabajo en las oficinas, y obviamente tampoco va a ser apto para todos. El que trabaja en una línea de producción en una fábrica obviamente no va a poder teletrabajar, y seguramente esos trabajadores van a tener que seguir trabajando en una jornada rígida de 8 horas porque trabajan en cadena, porque hay un proceso que cumplir, porque hay una forma de trabajar. Pero para otros trabajadores podrá el tiempo de trabajo tener que repensarse o revisarse. Y lo otro, decíamos, las categorías laborales. Nosotros tenemos sistemas de categorías descritos por convenios colectivos o por laudos de consejos de salarios, que muchos de ellos están perimidos. Y no voy a entrar en la discusión de categorías, descripción de categorías sí, descripción de categorías no, porque el concepto de descripción y puesto de categoría y puesto de trabajo
en Uruguay está muy arraigado y es impensable hoy día pensar en eliminar un sistema de categorías, y tienen obviamente las categorías una razón de ser, pero sí, eventualmente hay que rediscutir esas descripciones, ayornarlas y sobre todo tratar de ver, sin ir al extremo de la polivalencia absoluta, ver si es razonable que las categorías sigan funcionando y que si yo hago A es una categoría, pero si hago A más B ya es otra, y entonces eso me da determinados riesgos, contingencias. Pienso que son dos variables que hacen directamente a este tema de cuidar el empleo, que va a ser el gran desafío del día después. Un modelo nuevo de sistema de relaciones de trabajo, donde aparece el teletrabajo, que también nos genera o nos enfrenta a otros temas para conversar, porque el teletrabajo es muy lindo el lunes que llovía o hoy que está frío, pero también el teletrabajo requiere revisar normas de confidencialidad, del secreto, de la desconexión, porque en el teletrabajo también pasa que trabajamos todo el día y al final estamos muchas más horas que cuando trabajamos en la oficina, y a veces mucho menos productivos. Entonces, también el teletrabajo asocia un tema de decir, bueno, pero ¿cuánto tengo que estar sentado frente a la computadora? ¿Qué pasa si yo me desenchufo y desconecto internet? Entonces, la seguridad, la desconexión, el lugar apropiado donde poder trabajar, la provisión de estos útiles y herramientas de trabajo por el empleador, porque yo tengo una conexión que estoy hoy utilizando para trabajar, que es la misma que usa mi familia. Entonces, el empleador tiene que hacerse cargo, tiene que dar una conexión adecuada. Entonces, también los accidentes de trabajo. ¿Qué pasa con el accidente en el hogar? ¿Es accidente de trabajo? ¿No es accidente de trabajo? ¿Quién lo regula? En el proyecto de ley está previsto que eso se va a considerar accidente laboral, cosa que me parece muy oportuno que el proyecto lo contemple. Entonces, tiempo de trabajo, rediscutirlo sin eliminar el derecho a una limitación del tiempo de trabajo. No es sinónimo ni de esclavitud ni de trabajar en forma permanente, pero sí revisar la medición, por lo menos para aquellos sectores de actividad que pueden trabajar de otra manera a partir de esta realidad, y después la compensación de horas, que yo creo que eso es aplicable a todos los sectores de actividad y que hoy nuestra ley de horas extras no lo prevé, y que si vamos hacia atrás para hacer un poco de historia, como hacía Fernando hoy, antes de la ley vigente, en las horas extras se medían en función de la duración del trabajo en la semana y no por día. Fue la ley del 89 la que pasó de un sistema de que hora extra era lo que superaba la duración, había que superar el doble límite, el diario y el semanal, para pasar al sistema actual de solo límite diario, y además también ver por qué las horas extras tienen que ser solo pagas en dinero. Porque quizás a una madre, a un padre que tiene hijos chicos o a un estudiante le sirve más que esas horas se compensen con tiempo libre, que podrá acumular a su licencia o que podrá usar para estudiar, o el padre o la madre para ir a la reunión del colegio de los hijos o el acto de fin de año o lo que fuere. Entonces, cuando hablamos de revisar todas estas cosas, no es solamente cómo se mide o qué es, sino también cómo se paga. Y creo que el otro dilema que vamos a tener es, perdón, una cosa más antes de cambiar de tema. ¿Y por qué yo creo que es importante ponernos a discutir esto? Porque el derecho laboral es un derecho 100% apegado a la realidad. Nació cuando apareció la máquina a vapor para terminar con abusos y demás, y porque apareció una forma nueva de trabajar, el trabajo en la fábrica, la industria, y para eso nació el derecho laboral, porque vio que el derecho civil era insuficiente para regular esa relación, había un sujeto débil que había que contemplar, había una forma nueva de trabajo, aparecía la fábrica, aparecía la máquina. Bueno, pasaron 130, 140 años, aparecieron los sectores de servicios que no existían. Y bueno, este tema de la pandemia me parece que a mí lo que ha hecho es acelerar toda esa discusión, acelerar todos los temas y, como decía hoy, de un viernes a un lunes, decir, y ahora tengo que trabajar de otra manera. Y bueno, el derecho laboral tiene que abordar esa realidad y ayornar sus normas a esta realidad
y discutirlo sin tapujos, es decir, discutirlo sinceramente. Y el otro tema es qué va a pasar con aquellos que lamentablemente pierdan su empleo al final de esta pandemia. Y ahí está la herramienta del seguro de paro. Creo que el gobierno ha actuado rápida y diligentemente con eso. Comparto lo que señalaba Fernando en el sentido que hasta ahora las cosas se han hecho bien. La incorporación del seguro parcial para los trabajadores mensuales, que era una herramienta que no existía, ha demostrado ser muy útil, permite ocupar trabajadores algunos días al mes y que otros sean atendidos por el seguro y el seguro le pague una compensación. Esto antes estaba solo previsto para los trabajadores jornaleros, en una situación que no tenía mucha lógica, pero que de repente obligaba a decir, tengo que mandarlo por todo el mes, porque tengo trabajo para 6 días, o 7 u 8, y no teníamos una herramienta. Hoy tenemos el seguro de paro de media jornada y el seguro de paro por menos días, garantizando 6 jornales en el mes pagos por el patrono, y el resto puede ir al seguro de desempleo. Creo que estas figuras que hoy se han aprobado con carácter excepcional debería revisarse y pensarse en que sean figuras permanentes, en que se incorporen de manera definitiva, porque han demostrado que son una muy buena herramienta para las empresas y para los trabajadores. Es distinto, más allá que el seguro de paro hoy se ha generalizado, pero es distinto decir voy al seguro de paro todo el mes, que puedo seguir algunos días trabajando. Hasta hay un tema, me parece a mí, emocional, que hace que esta herramienta resulte mejor para el trabajador, que tiene que llegar a su casa y decir, mañana no voy a trabajar porque me mandaron el seguro de paro. Creo que obviamente también va a haber que revisar el seguro de paro por despido, porque seguramente los meses que le quedan a la persona que ya gastó su seguro de paro, que gastó 4 meses en el seguro de paro por falta de trabajo, va a ser insuficiente para después tener 2 meses más de los 6 que prevé la ley y después quedar sin cobertura. Entonces seguramente me parece que haya que ampliar el tiempo de la cobertura, aunque sea temporalmente, mientras se logre salir, ojalá la salida sea con esa forma de B corta que decía Fernando, que es la que señalan los economistas y la que todos ansiamos que sea, pero entonces para ayudar en esa subida de la B corta y que no tengamos esa parte baja que nos haga como una U, creo que la extensión del beneficio del seguro de paro va a ser una herramienta importante. Y también, obviamente, y es un tema que no es el mío, es de Fernando, pero creo que digamos, aspectos tributarios que hagan a ayudar a que estas empresas, que incentivar para que haya menos despidos, para dar beneficios que puedan hacer a préstamos o inversión, van a ser muy bienvenidas. Nosotros tenemos un costo laboral que es alto, no solamente por los salarios, sino por todo lo extra que se paga, descansos, licencias, horas extras, feriados y demás, y una carga fiscal, una carga tributaria importante, las tasas de aporte. Yo creo que los empleadores, me parece que el sector empleador no podría resistir una suba en los aportes. Creo que hay que pensar más bien en ver qué hacemos, si podemos generar partidas que no resulten grabadas o si podemos diferir pagos de aportes a la seguridad social. La reforma tributaria, que la ley de urgente, la reforma, perdón, de la seguridad social, que la ley de urgente consideración en el nuevo proyecto acortó los plazos. Creo que eso también es fundamental porque más gente se va a jubilar, seguramente, gente que pierda el empleo y esté en condiciones de ampararse a la pasividad. Entonces me parece que la reforma de las pasividades es otro tema que va a ser a este nuevo sistema de relaciones, donde el empleo habrá que cuidarlo y también habrá que ver cómo hacemos para los que pasen a la situación de pasivos puedan tener garantizado el cobro de sus futuras jubilaciones y no haya un crack en el sistema de seguridad social. Y el último tema es el del salario, y acá termino con lo que decía al principio. Convenios colectivos, algunos están venciendo, la inmensa mayoría vence el 30 de junio, casi todos los convenios colectivos y los laudos de consejo de salarios
que vencen el 30 de junio, prevén una cláusula de ajuste final, de diferencia entre los ajustes del último año y la inflación del periodo. La inflación se está disparando, con lo cual todos los convenios en todos los sectores de actividad seguramente haya que aplicar correctivos, que irán en el entorno del 3% por ahí. Bueno, ¿qué va a pasar? Si esos correctivos va a haber que pagarlos, si se van a diferir. A la luz de los convenios vigentes, obviamente los correctivos hay que pagarlos, y creo que las empresas, esto no hay, me parece, dos bibliotecas, el convenio está vigente y el correctivo va a haber que pagarlo. Con lo cual lo que se puede conversar es qué hacemos del 1 de julio para adelante. Y ahí se han dado dos planteos: prorrogar los convenios colectivos, prorrogar los laudos de consejo de salario por lo menos por un año, o postergar directamente la negociación. En mi opinión, la prórroga de los convenios no es una solución. Me parece que el estado de la economía no permite seguir incrementando salarios, y prorrogar los convenios implicaría decir: el 1 de julio doy el mismo ajuste que di el 1 de julio del año pasado, y el próximo 1 de enero doy el mismo ajuste que di el 1 de enero del año anterior. Me parece que hoy la discusión, si pasa por el problema del empleo, que parece la variable central, más que ajustar salarios, eventualmente volveremos, para hacer un poco de historia, como decía Fernando al inicio, al 2002, cuando se negociaron convenios de solidaridad, de rebaja salarial a cambio de que no se dieran despidos, o acuerdos de rebaja salarial individual a cambio de conservación del empleo. Entonces me parece que pasa más por ahí que por decir prorrogo y doy ajustes. Por lo cual, en mi opinión, en los convenios colectivos lo que habrá que ir es por la postergación de la ronda salarial, terminar la ronda con los correctivos que hay que dar al 30 de junio y decir, bueno, prorroguemos, dejemos stand-by todo el tema salarial por seguramente hasta el año próximo, sin perjuicio de que además creo que lo que hay que pensar también es que los términos que se pacten tampoco son rígidos, porque si ocurre la B como se prevé, como se proyecta, y la aceleración y el recupero económico es rápido, bueno, aunque yo haya dicho anticipadamente que voy a negociar en enero del 2021, bueno, lo anticipo y negocio antes, pero creo que hay que pensar en plazos razonables, que las partes no queden ahogadas por la presión de tener que negociar en un mes o en 2 meses, y poder ver cómo evoluciona el sistema para ver si todas esas proyecciones de los economistas se confirman, pasamos a una recuperación rápida y podemos sentarnos nuevamente a negociar. Pero me parece que los desafíos del sistema de relaciones laborales pasan por rediscutir normas, rediscutir categorías, o repensar normas más que discutirlas todas. Habrá algunas que sí, otras que no. Y finalmente, el tema consejo de salarios, me parece que no cabe, en mi opinión, otra idea que la postergación. Y comparto lo que en este sentido también lo que ha planteado el gobierno, que en lugar de hacerlo unilateralmente, lo que plantea es: tratemos de llegar a una solución acordada a nivel de Consejo Superior Tripartito, porque obviamente en la medida que esto salga de una solución acordada, lo que evita es la conflictividad, que me parece que el sistema no resiste, que a todos los problemas que tiene hoy día, le sumemos una conflictividad sindical importante. Y con esto cierro mi exposición y con mucho gusto quedamos a las órdenes para preguntas. Gracias. Muchas gracias Leonardo, muchas gracias Fernando. Rápidamente, tenemos más o menos unos 15 minutos, un poquito más capaz. Súper interesante la presentación de ambos. Creo que colmó con creces las expectativas sobre estos temas que todos quienes están dirigiendo sus empresas están pensando, la problemática laboral y de cómo poder promover el mantenimiento del empleo. Sol es la que está coordinando nuestras preguntas, así que le damos paso a ella. Muy bien, tenemos sí preguntas para los dos. Vamos a empezar una que en realidad es para ambos, y es la siguiente. Asistimos a una cantidad inusitada de personas en seguro de desempleo. Afortunadamente, menos del 10% ha sido por causal de despido, lo que marca una expectativa de los actores hacia un regreso.
¿Piensan que esas expectativas puedan dar lugar a consideraciones tributarias o laborales que flexibilicen o incluso puedan llegar a modificarse las normas a ese respecto? Si quieren, vamos respondiendo si es para los dos en el orden que presentaron. Adelante, Fernando, Sí, entonces. bárbaro. Sí, perfecto. A ver, un poco siguiendo el hilo de la conversación y lo que exponía Leonardo, claramente debemos flexibilizar las normas y entre ellas el costo laboral a los efectos de poder reincorporar toda esa gente que fue al seguro de desempleo y que no fue despedida, reincorporarlo al trabajo. ¿De qué forma? Fomentando el empleo. Y fomentando el empleo, disminuyendo el costo tributario. Entonces, pienso que sí, que tenemos que ir por ese camino, es decir, el camino de buscar formas de disminuir los costos de contratar gente, ya sea a través de beneficios fiscales con proyectos de inversión, que es de lo más usado y que ha rendido mucho en los últimos años, a los efectos de que esa gente pueda ser reincorporada. A manera de ejemplo, en los proyectos de inversión hay un indicador que es el indicador empleo, que hasta ahora se viene midiendo en función del aumento del empleo. Bueno, ¿por qué no ahora medirlo a través del mantenimiento del empleo? Es decir, todas aquellas empresas que mantengan empleo, no solo lo incrementen, sino que lo mantengan, reciban beneficios fiscales a los efectos de poder reincorporar a toda esa gente que está yendo al seguro de desempleo y aún hoy no ha sido despedida, ¿no? No sé, Leonardo, si... Sí, no, comparto. Creo que lo que hay que buscar es el fomento, para fomentar el mantenimiento del empleo. Yo creo que el número, el ministro el otro día decía que era algo poco más del 5% la gente que hasta la fecha fue enviada al seguro de paro por causal despido, pero también no podemos engañarnos que ese número va a subir abruptamente. Hay que tener en cuenta que el deterioro del empleo no arrancó con el COVID. Ya en febrero los números de desempleo estaban altos y ya en el último semestre había habido mucha pérdida de empleo. Entonces, ese proceso lamentablemente yo creo que se va a agudizar y entonces va a haber que ir por dos líneas. Va a ir por la línea de normas para cuidar el empleo de quienes lo logren conservar y estimular a los empleadores a poder contratar en el futuro nuevos trabajadores, y por otro lado, normas de flexibilización del seguro de paro para atender la situación de aquellos que queden sin trabajo. Me parece que son como las dos vertientes que van a tener que abordarse. Muy bien. Tenemos una pregunta para Fernando Regio, que es, la política tributaria se espera cumpla un rol fundamental durante y a favor del proceso de salida del COVID-19. Usted mencionó algunos ejes de estímulo. ¿Es posible plantearse, basado en los avances tecnológicos, una asignación tributaria diferencial considerando empresas o personas para poder acompañar a quienes más lo necesitan, tomando en cuenta que no es igual para todos el impacto? ¿Esto violaría el principio de equidad? Sí, a ver, la tecnología, como decía Leonardo, digamos, yo no diría elimina puestos de trabajo, modifica o sustituye puestos de trabajo. Entonces, nosotros lo que queremos o lo que buscamos es hacer más eficientes a las empresas. Y hoy estamos hablando del tema de robótica. Y el tema de robótica, que son en definitiva software, que lo que producen es eliminar las tareas repetitivas que una persona puede hacer. Entonces muchas veces hoy tenemos un problema en el mercado laboral que es conseguir, si bien tenemos un desempleo alto, por otro lado, en algún sector nos cuesta mucho conseguir empleados capacitados para hacer determinada tarea. Entonces la robótica lo que hace ahí es, o los software, lo que hace es
liberar personal que tenemos de tareas repetitivas para destinarlo a tareas más complejas. Entonces, fomentar todo lo que es la parte, la parte electrónica, la parte de robótica, la parte de software, yo creo que es muy, muy importante, porque pasamos a ser eficientes en la empresa, pasamos a generar puestos de trabajo y adicionalmente disminuimos los costos, porque en definitiva todo cambia, ¿no? Pero hay determinadas estructuras que no cambian. Una empresa, sea servicios o sea bienes, la regla es dar un buen servicio al cliente o dar un buen producto al cliente de mucha calidad al mejor costo posible. Esa es una regla que no va a cambiar, no cambió en los últimos años, es la misma regla hace 100 años y va a ser la misma regla hacia adelante. Y la electrónica muchas veces genera nuevos puestos de trabajo, pero nuevos puestos especializados. Entonces, desde el punto de vista de equidad, socialmente tenemos que atender a esa gente que queda para atrás y que no puede trabajar, pero al mismo tiempo tenemos que seguir generando eficiencias y nuevos puestos de trabajo en todo ese otro sector. Entonces, la forma de equilibrarlo es a través de normas sociales que ayuden a esas personas a por lo menos estar un escalón más arriba en su especialización y mientras tanto ayudarlos a sobrellevar la situación, ¿no? Yo quería agregar solo un comentario a la respuesta de Fernando, y es que en esto juega un rol importante, importantísimo, la última pata de conservación del empleo es la capacitación, la recalificación del personal. Y en ese aspecto, nosotros contamos con la INEFOP, con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, donde los trabajadores en el seguro de paro pueden acceder a cursos de recapacitación. Y me parece que en este tema de incorporación de tecnología, donde los puestos repetitivos son los que más se van a ver afectados y demás, bueno, el rol que puede hacerse por vía de capacitar y recalificar a los trabajadores va a ser fundamental en su apoyo de colaborar en la búsqueda de un nuevo empleo. Y la herramienta del INEFOP creo que va a ayudar, es un aspecto útil, además de la capacitación que individualmente los trabajadores puedan hacer o los empleadores puedan abordar en sus ámbitos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos con una pregunta para Leonardo Slinger. ¿Deberían realizarse las rondas de negociación salarial en estos tiempos? Se hizo un acuerdo para posponerlas, incluso de parte de los trabajadores se plantea su postergación al 2021. Sin embargo, algunos sectores de actividad entienden que deberían realizarse e incluso revisar algunas pautas. ¿Ve posible que se revisen acuerdos vigentes? Y al hacerlo, ¿podría aportar para una salida con menor caída del empleo? Bueno, yo creo mucho en el diálogo y creo en la madurez de los actores sociales, y creo que hay una alta sensibilidad en este momento respecto a la realidad. Entonces, me parece que una de las virtudes de la negociación colectiva es hacer trajes a medida. Entonces, así como habrá sectores, como señalaba al principio Fernando, el turismo, los restaurantes, los hoteles, que están mucho más afectados, puede haber otros que esta crisis los haya, la tecnología, que se produzca una situación diferente. Entonces, quizás a través de la herramienta de la negociación colectiva haya sectores que tengan que negociar a la baja condiciones, otros que puedan decir podemos mantener los ajustes, y otros que incluso puedan mejorar eventualmente condiciones de trabajo. Lo que me parece sano de cuando hablamos de la postergación de la ronda es que sea la solución general, y luego los casos concretos se puedan tratar por negociación colectiva bipartita, porque además, aún en un mismo sector de actividad, no es lo mismo Montevideo que el interior, o dentro del interior, departamentos más afectados por la pandemia, a otros a los cuales aún no ha llegado. Y bueno, todo eso
la negociación colectiva de empresa y la negociación colectiva de rama lo puede atender. Muy bien. Bueno, eso es todo. No tenemos más preguntas, entonces estamos súper en horario. La verdad que les agradezco a ambos las exposiciones y las preguntas que llegaron del auditorio. Recordarles que martes y jueves, el jueves próximo seguimos con otra mesa de diálogo entre pares para trabajar sobre estos temas hacia la salida de la situación de la crisis, y vamos a abordar un tema que es muy interesante, que es el cash flow, más allá del tema de la problemática de los trabajadores, los puestos de trabajo y mantener en funcionamiento el tema del cash flow, líneas de crédito y la posibilidad de acceder a ellas o encontrarlas, con Bruno Gili de CPA Ferrer y Rodrigo Ribeiro de KPMG, que nos van a acompañar en esa mesa de diálogo y que se puede ingresar por este mismo link con el que hemos ingresado hoy. Muchísimas gracias a los dos panelistas que nos acompañaron en la mañana. Saludamos a todos los participantes y nos volvemos a ver. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.